Información clave. Porque estamos presenciando cambios epocales con grandes transformaciones como la digital, la del emprendimiento y la sostenible. Desde ahora en Radio La Clave, Alex Tudor llega al aire de la 92.9 para presentar Transformación Clave. Una invitación a conversar los temas que nos impulsan a todas y a todos a construir un mundo mejor. Bienvenidos. Bienvenidas, ¿cómo están cuando son las 4 de la tarde? Un minuto y algo más, 25 grados en Santiago. Volvió la temperatura, la rica temperatura, porque hace poquito me estaba quejando, 17 grados. Ojalá que dure. Roberto Cami, nuestro co-conductor de este bloque, ¿cómo estamos? Muy bien, Alex. Así sabemos que estamos en vivo por la temperatura. No, claro, damos todos esos datos. ¿Qué más podemos decir para que se sepa alguna noticia del día? ¿Qué pasó hoy día? ¿Qué pasó con Trump? ¿Alguna nueva anuncio de Trump que para adelante, para atrás? No leíste, yo tampoco. No. Ya nos enteraremos. Oye, recordarle a nuestros auditores y auditoras que nos pueden seguir en 92.9 FM y también en las redes sociales, en YouTube y en la página web de Radio La Clave. Antes de presentar a nuestros entrevistados de este primer bloque, Roberto, comentemos un poquito de la Bárbara Silva, que de hecho la tengo entrevistada, espero, el próximo viernes por Singularity Summit Chile, que va a tener lugar el 3 y 4 de junio de este año, así que queda poquito, y donde Roberto Cami va a tener un panel extraordinario, como siempre está en Emprende tu Mente, en Singularity. ¿Qué falta? En temas de sostenibilidad te veo menos. Ahí estoy menos, invítame porque son ahí está tu hermano. Exactamente. No competimos entre los dos. Me parece muy bien. Oye, ¿qué es lo que se sabe de Singularity, Roberto? Vienen 20 referentes internacionales. ¿Vendrá alguno de los fundadores, el famoso Peter Diamandis o Ray Kurzweil? Tú sabes que yo partí en otra radio con el programa Desafío 2045 por la singularidad que anunciaba Ray Kurzweil, que es que supone este momento que la computación o la inteligencia artificial alcanzaría el conocimiento, la inteligencia de todos los seres humanos. Nunca tuve claro si de todos los seres humanos del planeta o no, pero me atoré. Estamos a puertas de eso, ¿eh? Estamos a puertas de que pase mucho antes. Exactamente, de que pase mucho antes. Mira, efectivamente voy a tener un panel muy entretenido. A Bárbara se le ocurrió hacer un panel de disruptores, le llama, donde va a estar el Dani Undurraga de Corner Shop, el Mati Mushnik de Notco, y voy a estar yo como el abuelo de ellos, ¿eh? Y vamos a estar hablando de qué es lo que necesita Chile para crecer exponencialmente, haciendo un pequeño diagnóstico de qué es lo que vemos nosotros, qué es lo que vimos en su momento, y creo que va a estar entretenido porque además estos dos personajes, seguramente lo has escuchado, son bastante disruptores también en la forma en que se comunican, así es que creo que va a ser muy entretenido ese panel. ¿Hay una diferencia de años y un poquito de patrimonio? No. ¿Ah? No, hay experiencia. Fueron los dos unicornios, ¿no? Hay experiencia. Está bien. Bueno, ya saben todo, vamos a tener más noticias el viernes cuando venga la Bárbara. Bárbara Silva, gerenta general, yo creo que ese es el cargo, ¿no? De Singularity University Chile, pero es representante además de Singularity. Ahí nos va a contar en detalle quiénes son estos 20 invitados internacionales, además de los disruptores. Y ahora vamos con esta próxima entrevista. Transformación Clave. Mundo digital. Vamos a conversar de la ley de protección de datos. No es nuevo, lo hemos conversado, pero quizás desde el punto de vista más de los cambios culturales, los cambios o lo que hay que hacer en cuanto a los procesos, porque uno se basa y siempre nos hemos basado más en los temas de tecnología. Y resulta que se armó una alianza entre Axity y un estudio de abogados interesante porque van enfocando la cosa más holísticamente, sistémicamente, podría decirse, para ofrecerle servicio, me imagino, a la empresa en esto que tienen que afrontar, que es la ley de protección de datos y los cambios con esta implementación que partió y dio 24 meses, si no me equivoco, y que tiene ciertas multas, así que hay que hacerlo bien. Vamos a saludar a nuestros dos entrevistados. Partimos por Claudio Droppelman, Country Manager de Axity Chile. Ya voy a decir un poquito más de Claudio. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, gracias. Tercera entrevista más o menos, conversábamos antes de entrar. Así es, tercera entrevista. Estás haciéndote de la casa ya de a poquito. Y saludamos también a Felipe Arboe, socio principal
del estudio H&Co o H&Co, Felipe, tú me corriges, abogado. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Roberto? Claudio, gusto de saludarlos por intermedio a todos los auditores de Radio La Clave. Muy bien, H&Co, abogados. H&Co, excelente. He tenido la oportunidad de entrevistar a la señora, que además mi paisana, Katia Trusic, le mandamos un saludo, que está en los centros comerciales, ¿no es cierto? Presidente de la asociación. Ahí anda, pues. Excelente, excelente. Bueno, Claudio tiene destacada trayectoria en la industria tecnológica y una mirada experta en todo lo que es la transformación digital, la gestión de talento, gobernanza y inteligencia artificial, o inteligencia artificial. Y Felipe, todos lo conocemos, es especialista como abogado en regulación tecnológica, protección de datos, ciberseguridad, exdiputado, senador y convencional constituyente. No hay que olvidar eso también en el currículum, pues, Felipe. ¿Ah? Para eso voy a necesitar un sofá para contarle mi experiencia. No hay que hacer negar la negación de 3 veces. No, jamás. Autor de la reforma constitucional de datos personales, coautor de la nueva regulación, académico también, así que tiene harto carrete, harta trayectoria. También académico del programa intensivo en digitalización e innovación para servicios financieros de alta dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, consultor. Yo creo que es harto, ¿no? Ahí estamos ya, creo que es suficiente. Suficiente, pero ¿estás hoy día de académico? De Sí, todo claro, lo que... hago clases en los diplomados de compliance y de protección de datos de la Universidad Católica, y soy director académico del programa de digitalización de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. En los dos lados. Así es. Me tocó entrevistar a José Gregorio, pero en mi otro programa, orientado... Jefe. ¿Ah, sí? Jefe, claro, sí. Por trayectoria, vamos a decir que por trayectoria, porque es un programa enfocado en personas mayores que se llaman clave mayor, pero claro, más 65 ya digo trayectoria. Sí. Porque menos a Roberto, a mí todavía nos falta un poco, Roberto, para que nos entrevisten en ese programa. Un montón de años. Una autoentrevista. ¿Quién quiere partir con una mirada más global, sistémica, holística de lo que es la ley de protección de datos? Los abogados siempre son buenos para hablar, más que nosotros, los ingenieros comerciales, así que te paso esa pelota a ti, Felipe, para que des este contexto más global de lo que hay que hacer. Mira, a ver, hace ya muchos años el mundo tomó como norma, digamos, una regulación en materia de protección de datos, entender que los datos son de cada persona y no de las empresas que los administran, a pesar de que para las empresas los datos son súper importantes para efectos de todo lo que dice relación con marketing directo y otras cosas, ¿no? En ese escenario se creó una norma constitucional y después una ley, en el caso chileno, que parte el 1 de diciembre del 2026. La nueva ley de protección de datos. Básicamente lo que esta ley establece es que todas las empresas van a tener que adecuar sus bases de datos a las nuevas fuentes de legitimidad. Es decir, si yo trato el dato, si mi empresa trata el dato de Roberto y Roberto me pregunta, yo voy a tener que responder si es que trato el dato y por qué. ¿Cuál es la fuente que me habilita para eso? Y uno va a tener que, como empresa, tiene la obligación de probar la razón por la cual trata el dato del otro. Eso nos obliga a, como bien sabe Claudio, digamos, y es experto en esta materia, a crear procesos y procedimientos que permitan ubicar qué datos tengo, dónde los tengo y cómo los tengo. Eso es muy importante porque la ley establece que si no somos capaces nosotros de acreditar o responder adecuadamente a estas preguntas, bueno, el régimen sancionatorio es muy alto, va de las 1.000 UTM a 10.000 UTM, 20.000 UTM o incluso hasta el 4% de las ventas anuales, lo cual, eso no es parte de mi autoría, eso fue después, ¿eh? Pero quiero decir que a mí me parece un poco desproporcionado, pero es lo que hay. Y por tanto eso nos obliga a que las empresas rápidamente comiencen un proceso de adecuación. Cuando me digo adecuación, para ser en términos prácticos, una política de privacidad, términos y condiciones, que en los contratos de trabajo o en el reglamento interno de seguridad esté contemplado, que en la página web, cuando tú das el consentimiento, esté granulado para que el consentimiento sea inequívoco y especializado. Ese tipo de cosas prácticas, que es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista legal. Pero como eso no es lo único, nosotros, como digo, hacemos la ley, pero Claudio hace que la ley o las normas internas se transformen en botones, que son los procesos, que las cosas pasen. Entonces, por eso esa alianza, digamos, entre la parte legal y la parte tecnológica, para que las empresas tengan en una sola mano, coordinada, esta adecuación completa. Excelente. Oye, pero el cómo los tengo, ¿te refieres al cómo los obtuve? Cómo los obtuve y cómo los tengo, porque no es lo mismo justificar, por ejemplo, que yo obtuve los datos, los recolecté, porque compré una base de datos
antiguamente, y resulta que esa compra de base de datos hoy, no con la ley en diciembre, hoy, según otra ley, la de delitos informáticos, es un delito. Es decir, si tú compraste una base de datos y no tienes cómo justificar de dónde la sacaste, eso es un delito, que se llama la ley de delito informático, que a su vez es un tipo penal base de la ley de delitos económicos, se puede afectar al directorio. Por eso es tan importante eso desde el punto de vista de cómo se compran. Pero después, ¿cómo los almaceno? No es lo mismo almacenar un root, por ejemplo, que almacenar la enfermedad de una persona. Porque la ley dice que la enfermedad de una persona, los datos biométricos, la geolocalización son datos sensibles o especialmente protegidos. Y tienen que tener niveles de encriptación separados, acceso separado. Voy a poner un ejemplo práctico. Si para el próximo evento que Roberto estaba hablando, Singularity, se arma una base de datos con toda la gente que va a ir. La pregunta es, imaginemos que van menores de 18 años. Lo que debiera ocurrir, primero, es que esa base de datos sea solo utilizada para los fines que en los términos y condiciones dice. Y segundo, tienen que ser almacenados los datos de los niños o niñas y adolescentes en un sistema separado con niveles de encriptación distintos. ¿Te fijas? ¿Puedes repetir esas 3 o 4 preguntas? Porque yo le agregué el cómo lo obtuve, le cambié ahí la conjugación. ¿Qué datos tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Y cómo los tengo? Esos 3 elementos, ¿ya? ¿Y cómo los obtuve? Si tú quieres poner. Esos 4 elementos son claves de responderse y nosotros ayudamos legalmente a que esas respuestas sean correctas y les vamos adecuando y haciendo cada una de las cláusulas, los contratos, las políticas de privacidad, en la página web, para que esas cosas funcionen y cumplan la ley. Oye, Felipe, básicamente es trazabilidad lo que estás mencionando tú, que yo sea capaz de responder las preguntas desde el origen del dato hasta el momento en que yo los tengo y para qué los tengo y quién me autorizó. Así es. A tenerlo y a usarlo, ¿no? Eso es básicamente la trazabilidad. Pero también es formas de guardar ciertos datos que difieren unos de otros. ¿Y quién accede? Sí, y lo otro yo creo que también es importante, dato en uso, dato en tránsito y dato almacenado, que son 3 cosas también que están relacionadas con lo que está diciendo Felipe. Porque no solamente el dato que tú tienes, sino que también un dato que puede estar en tránsito y también cómo los va a almacenar. Yo creo que eso es súper importante también. Un ejemplo práctico, los colegios. Un niño, apoderados postulan a un niño a un colegio y resulta que el niño por alguna razón no queda y el colegio se queda con los datos. Exactamente. Ese dato no tiene justificación porque ya no hay una relación contractual, la ley no lo faculta, entonces mejor eliminarlo, borrarlo o anonimizarlo. A eso me refiero con el dato en tránsito, que quedan y de repente no se eliminan y ahí tenemos un problema. Oye, yo tengo una pregunta para los dos. Yo no tengo ni una duda que la intención de la ley es correcta y necesaria. Me tocó estar contigo hace por lo menos 10 o 12 años en el Congreso explicando qué significaba la coordenada. No te vas a acordar de eso porque tuviste millones de reuniones de ese tipo. La pregunta de verdad es, dado que estamos siguiendo nosotros una normativa, leyes europeas particularmente, estamos... El GDPR. Exactamente. En Chile no nos estamos pasando un par de pueblos para después retroceder, porque aquí hay un tema de implementación, de capacitación, de gradualidad, apoyo específico sobre todo para las pymes, y ahí es donde entra el tema de los procesos. O sea, si esto va a tener las multas, que son bastante altas, como tú bien lo decías, hay una adecuación en el tiempo que se tiene que ir dando con un proceso de acompañamiento, porque esto no es de la noche a la mañana. Obviamente. Y definitivamente creo que aquí pueden sufrir un conjunto de industrias de manera bastante fuerte y puede haber una destrucción de valor tremenda una vez que se comience a aplicar la ley. Y no sé si va a ser posible fiscalizar tampoco. Entonces quiero preguntar en aspectos más tecnológicos y legales, ¿qué se ha pensado en ese sentido? Yo tengo bastante relación con empresas que hoy día necesitan establecer cobranza, por ejemplo, y externalizan eso. ¿Por qué tengo esto? Bueno, por cobranza. ¿Y qué pasa si el dato entre medio está mal utilizado por el tercero? Todo ese tipo de temas, ¿cómo están abarcados y cómo los procesos van a ayudar a que efectivamente funcionen de manera adecuada y no nos encontremos de la noche a la mañana que tener que dar un pie atrás cuando nos pasamos un par de pueblos con las exigencias? Sí, ahora tú nombraste como 2 procesos. Yo te diría que deben haber como 10 procesos, 10 o 12 o 15 procesos que están involucrados basado en la ley, que va a haber que tocarlo. O sea, yo creo que eso puede ser que se pase en algunos pueblos, pero hoy día la ley es la ley y vamos a tener que cruzar la compañía y atender cada uno de esos procesos. O sea, hay gestión de riesgo, todo lo que tiene que ver con el consentimiento. Hoy día el consentimiento se da en alguna de las facetas,
pero va a haber que tener una trazabilidad del consentimiento. Entonces, ¿cómo así esa trazabilidad? Bueno, va a haber que automatizarlo, va a haber que tener una plataforma de poder hacer esa traza del consentimiento, porque no es lo mismo hacer un consentimiento, como decías tú, Felipe, para el tema del niño, para poder admitirlo en un colegio, y a lo mejor después hay que meter un dato relacionado con la salud del niño, que son dos cosas distintas, y ahí hay que tener un consentimiento que puede ser distinto, y para eso va a haber que tener una trazabilidad, va a haber que tener también una plataforma de gestión del riesgo, y para eso también vamos a tener que tener una trazabilidad de actividades que están asociadas al riesgo del dato dentro de la misma compañía. Se da también que hay generadores de datos, productores de datos dentro de la compañía, y hay consumidores de datos. Entonces, lo que sea es un productor de datos en un área de la compañía, hay otra área que lo consume, pero cuando lo está consumiendo empieza a producir datos adicionales. Por lo tanto, esos datos ya no tienen el mismo consentimiento que tiene de la primera área. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que hay que hacer, digamos, en cada una de estas unidades, que son de manera separada. Por lo tanto, todos esos procesos van a tener que ser atacados por las compañías. Lo que estamos viendo es que las compañías están muy retrasadas, que a 1 año y medio, una parte es la parte legal, otra parte son estos 12 o 15 procesos, y lo otro es la parte tecnológica. Y cultural. Bueno, no nos olvidemos ¿qué es lo que te iba a decir al final? Al final Roberto hace todo lo que es liderazgo, así, para que paso el dato para todas las empresas que lo quieran contratar. Yo la parte de comunicaciones. Mira, solamente para terminar, nosotros vemos que hay una parte regulatoria, proceso, cultura, capacitación, y lo otro es la parte tecnológica. Entonces, la parte cultural y capacitación, que está ahí Felipe alargando un poco su oferta desde la parte legal a la parte más bien de capacitación, es donde tenemos que atacar la parte cultural, es fundamental. Oye, yo estoy estresado con solo escucharlo, por todo lo que hay que hacer. Pero mira. No, solo para decir una cosa, Felipe, porque escuchando a la Janet von Wolfertos, siempre yo le digo Janet W, le dije una vez, como Karol G, tenés que cambiarte el apellido, Janet W. Claro, ella habla en su nuevo libro, que no lo he leído, lo tengo que leer y entrevistarla, pero sobre la sobreburocratización y sobreregulación, aunque en el diario del fin de semana hablaba que una cosa es fiscalizar y otra cosa es la burocracia, y ahora vi otra entrevista que a los dos decía sobre, pero bueno, son cosas necesarias. Por ejemplo, por supuesto, proteger los derechos de todos los ciudadanos, todo tipo de derechos requiere este tipo de normativas, pero por otro lado es tremenda pega para las empresas. Yo no sé si ustedes con su alianza, y te doy la palabra, Felipe, se enfocan en qué tamaño de empresa, pero yo me imagino cómo estarán las pymes con esto, o sea, van a quedar las pobres pymes choqueadas después de escuchar nuestro programa. A ver, primero, yo diría a la pregunta de Roberto, si la ley se pasó a 3 pueblos, sí, yo creo que se pasó a 3 pueblos. Yo dije 2, gracias por darme un pueblo más. ¿Por qué lo digo? Porque la ley es correcta desde el punto de vista del derecho sustantivo, es decir, de lo que se exige. El problema es que en la última etapa de la ley, en la comisión mixta, se subieron las sanciones de manera exponencial. Y eso diciendo, bueno, es que Europa lo hace así. Claro, pero Europa tiene 40 años de historia en esto. Chile no tiene historia en esto. Eso es un problema. Ahora, eso ya es ley, está vigente, y el 1 de diciembre del 2026 es el deadline, digamos, en que empieza a aplicarse. Va a haber una agencia de protección de datos especializada con facultades de interpretar la ley, de fiscalizar y de sancionar. Entonces, tenemos un tema, es como una especie de CERNAC de los datos. Dicho lo anterior, tampoco hay que agobiarse, porque si se hacen las cosas con tiempo y adecuadamente, uno puede resolver. Nosotros lo que tratamos de hacer en la alianza que tenemos con Axity no es de decirle, mire, esto no se puede, esto hay que borrarlo, esto hay que eliminarlo. No, es cómo usted, con lo que tiene hoy día, podemos cumplir la ley y puede usar los datos, porque entendemos que los datos son clave para el desarrollo de negocios, para el desarrollo de inteligencia artificial, para todo lo que es innovación, para la focalización en materia de marketing directo, para mejorar la experiencia del cliente. Entonces, entendiendo eso, nosotros lo que hacemos es que decimos, mire, hagamos primero un T sub 0, hacemos un informe de brecha, un diagnóstico. ¿Cuál es el parámetro que evaluamos? El hallazgo que encontramos, la recomendación, y ponemos una matriz de riesgo. Mire, sabe que usted tiene estos problemas. Es decir, su empresa no cumple en 3, 4 espacios. Y ahí empezamos la adecuación. Y dentro de eso le decimos, mire, acá tiene una empresa que se dedica a hacer plataformas o a instalar procesos para que esto ocurra bien, para que se resuelva. Y tal como decía Claudio, lo que nos ha ocurrido en la práctica es que nos dimos cuenta, asesorando legalmente, de que sin
capacitación, sin formación del personal, esto no funciona. Porque tú puedes tener la mejor política de privacidad, los mejores términos y condiciones, redactar las mejores cláusulas en la página web, el mejor proceso tecnológico, pero si la secretaria va a mandar la base de datos por Gmail, estamos jodidos. Entonces, iniciamos capacitación separada, que va desde el señor que te pide el root cuando vaya entrando al edificio, y a ese señor le decimos, mire, para que la ley se cumpla, usted pide el root, pero diga y entregue un papelito que diga esto va a ser utilizado para solo efectos del ingreso y durará 30 días. Listo, cumplió la ley. Después la secretaria, que participa del flujo de los datos, y después el directorio, para que además sepa qué preguntar, porque muchas veces ocurre que los directorios, altos ejecutivos, no saben cómo enfrentar este tema porque no son nativos digitales, entonces no saben cómo preguntar. Y para eso capacitamos a todo el segmento de la empresa y trabajamos con Axity en el desarrollo de plataformas. Cuidado. Y mi pregunta, ¿orientado a qué tamaño empresa? Nosotros estamos en empresas grandes y medianas y hemos desarrollado, en el caso de nuestra oficina, nos dimos cuenta de las vulnerabilidades y desarrollamos un pack pyme, ¿no? Más pequeñito para los emprendedores, porque sabemos que no tienen muchos recursos, entonces hacemos algo que les permita cumplir la ley, aunque no ser el mejor alumno del curso, digamos, ¿no? Interesante, ¿eh? Sí. ¿Crees que esto...? Perdón, ese pack solo ustedes lo comercializan? O yo y Roberta tenemos una propuesta. A mí ya se me ocurrieron 4. Ya, dale, Roberta. Obvio. No, lo que pasa es que siento que esto puede desincentivar la innovación, definitivamente. Y por otro lado... ¿Hubieras podido hacer Map City con esta ley? O sea, los datos de geolocalización son datos especialmente protegidos y por tanto requieren de una administración y de una plataforma, no solo de consentimiento, sino de almacenamiento con medidas de ciberseguridad. Claro, la vendiste a tiempo. Lo que pasa es que vamos a tener desventajas competitivas. Porque hoy día los datos de localización en los teléfonos, por ejemplo, te marcan cuál es tu casa, cuál es tu trabajo, simplemente por recurrencia, ¿no es cierto? Pero hay consentimiento. Ok, lo que pasa es que el consentimiento es un check digital en la mayoría de los casos. Y eso es muy fácil de vulnerar. Entonces, de alguna manera, hay ciertos elementos que pudiesen restringir de que en Chile se desarrollen proyectos que empresas que operan fuera, no estando sujetas a la ley, pueden desarrollarlo de manera muchísimo más efectiva. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Lo que yo siento es que la innovación se vaya a los países en donde no tengamos la ley y que definitivamente no va a poder tener, por ejemplo, ningún tipo de fiscalización a Meca. Claro, pero eso pasa también con los temas ambientales, pues Roberto, si queremos ser un país de la OCDE, un país serio, no hay que contaminar los ríos, pero también hay que proteger los datos. No, si voy a los 3 pueblos, ¿cómo hacemos para retroceder esos 3 pueblos? Yo creo en sanciones, En sanciones nos pasamos 3 pueblos. En regulación estamos a nivel global. Japón, Brasil, Argentina, Uruguay, Japón, Perú. Toda Europa, o sea, esto no es solo Europa. Cuando tú cruzas la cordillera en Argentina, en Perú, en otro lado, en Uruguay, Colombia, me ha tocado participar en todos estos países en procesos de desarrollo legislativo, por eso, como consultor me invitan allá, y la verdad es que ya esto es un estándar global, o sea, yo diría que esto llegó para quedarse. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial ahí, Claudio? Porque la inteligencia artificial de alguna manera incorpora información, no necesariamente explícita, que también es información que viene, por ejemplo, de los datos personales. ¿Qué pasa ahí? Porque esta ley se viene trabajando, no sé cuánto lleva, 12, 10... Demoró 7 años en el Congreso. Ya, pero viene mucho antes. Sí, bueno, imagínate que los mismos políticos estaban tratando de restringir un poco el tema de inteligencia artificial. Por eso, ¿cómo se incorpora eso? Porque dejarlo fuera tampoco es una solución. No, yo creo que hay que incorporarlo. Yo creo que también esto está ongoing todavía, en todo el tema de inteligencia artificial, y yo creo que va a haber que meterlo dentro de la estructura de que se está pensando en cómo se baja esta ley dentro de las compañías. O sea, yo creo que todavía no está claro. O sea, eso hoy día están muy lejos las compañías de eso. Y yo lo otro que quería también aportar un poco al debate, yo veo que las compañías hoy día de repente entran a los temas de forma demasiado aislada. Algunos entran por el lado tecnológico y dejan la parte cultural totalmente fuera, o se lo pasan, por ejemplo, que este es un problema de seguridad o ciberseguridad. Y la verdad es una parte muy pequeña de la problemática que estamos hablando. O sea, acá es un tema cultural, es un tema regulatorio, y después caen los procesos y cae la tecnología. Yo creo que esos son los 4 puntos que son sumamente relevantes, que tienen que atacar las compañías, y tiene que ser de forma integrada. Tú decías un tema, Felipe, muy importante: no todas las compañías son iguales, no todas son del mismo tamaño, no todas tienen la misma realidad.
primero entender dónde están parados con el tema de seguridad de los datos es fundamental. Y hoy día no tienen idea dónde están paradas. O sea, yo creo que ese es el punto de partida para poder traccionar este tema dentro de las compañías. No es tecnológico, sino que el conjunto de estas 4 cosas. Oye, ojo con las startups, ¿ah? Las startups están desarrollando negocios y yo creo, porque yo estoy en eso, sí, y no tenía idea de la implicancia. Hoy día, de hecho, tengo con mi CTO a las 7 una reunión y le voy a decir, fíjate en esta cuestión, y llámate a esta alianza, Alex, y nos van a dar un descuento. Por ejemplo, para empresas como la nuestra, nosotros somos proveedores de empresas gigantescas, no sé, minería, y nosotros el próximo año lo más probable es que estas empresas nos van a empezar a pedir cuáles son, cómo nosotros estamos enfrentando la ley, o si no, no vamos a poder ser proveedores. Entonces, a nosotros también nos afecta mucho. Eso pasa mucho con la sostenibilidad. O sea, también, aunque no sea norma, sí, todavía hay empresas que ya, si uno no se preocupa de la huella de carbono, las pymes, o temas de derechos humanos, que derecho humano puede ser tratar bien a tu colaborador o a tu cliente, no entra en la calificación, o sea, para ser proveedor de una minera. Si no vamos a cumplir lo básico, sí, no vamos a poder ser proveedores. No, estoy muy de acuerdo. A mí me preocupa la interpretación de la agencia, que la agencia va a interpretar. No, por supuesto. Siempre corremos riesgo. O sea, los casos son múltiples, son de diversa índole y es muy complejo demostrar esa trazabilidad. Entonces, la prueba queda del lado de la empresa. Sí. Y eso puede resultar en un costo absolutamente imposible de absorber. Esa parte a mí me tiene... O sea, hagamos una analogía con lo que está pasando con la ley Karin o Karin. Bueno, no la quise nombrar. Yo creo que es lo mismo. Al abogado. Y otra cosa, lo más probable es que esto se postergue. No les quiero matar el negocio, muchachos, así que apúrense para las llamadas a la alianza. Pero la ley REP, que vamos a hablar en segundo bloque con nuestra invitada Magdalena Balcells, gerente general de ACIPLA, que son los industriales del plástico. Vamos a hablar un poquito de eso, cómo va la ley REP, pero acuérdense que la ley REP partió con postergaciones. Sí, con respecto a la ley REP, que tiene ahí un buen ejemplo, ¿hasta dónde llega la responsabilidad, Felipe? Porque si yo entrego a un tercero la manipulación de mis datos, con la autorización, con toda la trazabilidad... Sigue siendo responsable. La ley establece que la relación es entre el titular del dato, es decir, a quién se refiere el dato, y a quién se lo entrega. Si ese responsable, que es a quien se lo entrego, subcontrata el servicio con un tercero, sigue siendo responsable sin perjuicio que el otro tiene responsabilidad solidaria. Pero tú siempre vas a seguir siendo responsable. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la adecuación, incorporamos las cláusulas contractuales entre el responsable y el delegado, el tercero, ¿no? Para efectos justamente de salvar casos súper concretos. Para la solidaridad. Dado que hablamos recién del retail. Una empresa retail le entrega a un contact center y le dice: estos son mis clientes que me han comprado A, yo les quiero vender un bundle con B. A más B. Yo tomo los datos de ese retailer y me comienzo a llamar y le digo: usted ya tiene A, le ofrezco B. Y resulta que dentro de esos datos vienen datos donde hay no clientes. Yo soy responsable de esa llamada telefónica que le hice a un no cliente. O sea, yo me tengo que meter en la base de datos del contratante para poder estar seguro de que me entregó los datos que cumplen con la ley. Tú vas a ser responsable y también va a ser responsable el dueño de la base de datos, en este caso, digamos, el retail. Digamos, y el call center también. Pero ¿podemos estar de acuerdo que eso es básicamente matar un negocio? O sea, eso es exigir que el negocio se adecue. Voy a poner un ejemplo. Si tú contratas hoy día un estudio de abogados, que ese estudio de abogados no tiene, por ejemplo, compliance en materia de delitos económicos, hoy está incurriendo en una falta que podría hacerte responsable también. O sea, esto es la tendencia global, va hacia allá, a que en la cadena completa de uso de la información, en este caso los datos, estén todos adecuados. Por eso es tan importante. Ahora, yo creo que esto va a ocurrir, no va a haber postergación, porque no hay posibilidad, la ley fijó la fecha, y no creo que haya postergación, salvo que Trump lo incorpore dentro de su negociación con Chile, que está peleando por el tema de datos, porque a Estados Unidos no le gusta esto. Pero mi percepción es que lo que correspondería ahora, digamos, es que las empresas empiecen a adecuarse para, en algunos casos, incluso eliminar información. Si hay gente que tiene lo que nosotros llamamos la información tóxica, que son datos que históricamente los han tenido, pero que no los usan. Entonces es mejor eliminarlos, porque... Hay que eliminar la tóxica. Roberto, igual en el caso nuestro, que somos empresa tecnológica, implantamos plataformas de ERP, por ejemplo, y de repente pasan por nosotros maestros de clientes, datos que son sensibles para las compañías.
no por esta ley nos van a matar el negocio. No. O sea, al final vamos a tener que adecuar, o sea, que pasan todas esas bases de datos con clientes que pasan por manos de consultores. Bueno, vamos a tener que tener procesos que van a tener que estar gobernados de alguna manera, pero El problema es la gradualidad. está bien, la gradualidad, y yo creo que lo otro que coincido con Felipe es la multa. Yo creo que ahí efectivamente la multa es demasiado alta y hay poco tiempo y son muchos los procesos que hay que adecuar. Estimado, y aparte la cultura. Lamentablemente nos pusieron la musiquita para saludar a Morris Opaso, que lidera la revolución digital con soluciones en la nube, más de 1.500 proyectos en la TAM, respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com, ellos son partner avanzados de AWS, Amazon Web Services. Saludar a Claudio Droppelman y Felipe Arboe. Muchas gracias, Claudio, Country Manager de Axity Chile, y Felipe de H&Co, abogado en esta gran alianza en defensa y en ayuda de las empresas con la ley de protección de datos que se viene harta pega. Así que llame ya. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, volvemos. Roberto se queda con nosotros para la entrevista de sostenibilidad. Innovación.